Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. Voy a necesitar que alguien me diga si se está escuchando bien, porque a veces he tenido problemas con el micrófono. Si quieren ir escribiendo de dónde nos están viendo. A ver. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén viendo. ¿Se escucha bien? ¿Me están escuchando bien? Está todo perfecto, dice Víctor. Anto, sí, perfecto. Buenísimo, bueno. Buenas tardes, buenas noches a todos nuevamente. La idea, este va a ser el primer bio episodio. Y esta vez, bueno, como verán me encuentro solo haciendo los vivos. Siempre hago algún vivo acompañado, pero esta vez voy a estar solo porque la idea de esta nueva metodología es traer una nueva herramienta que va a ser, la idea es hacer bioepisodios una vez por semana aproximadamente, en el cual vamos a ir compartiendo distintos temas acerca de la biodescodificación o descodificación biológica. En el primer bioepisodio vamos a hablar hoy de lo que son las alergias, cuál es la causa emocional de las alergias y cómo desprogramarlas. Y la idea es no hacer algo muy extenso, la idea es centrarnos exclusivamente en este caso en alergias. La duración de estos bioepisodios van a ser entre 15 y 20 minutos para brindarles información de un tema específico. Es decir, la idea lo vamos a hacer una vez por semana aproximadamente, donde vamos a ir tocando distintos temas. Hoy van a ser las alergias, la semana que viene quizás puede ser la descodificación de algún sistema, como puede ser el sistema digestivo, el sistema respiratorio, que han estado pidiendo mucho, han estado pidiendo también acerca de ansiedad y depresión. Bueno, después yo les voy a dejar para que cada uno pueda votar acerca de los temas que quieren que vayamos hablando, ¿no? En el primer episodio de hoy vamos a hablar, como les decía, de la causa emocional de las alergias relacionado con la biodescodificación o descodificación biológica. Muchos ya me conocen o ya conocen la herramienta. Para el que no conoce, mi nombre es Agustín Monzo, lo que es la biodescodificación. Yo soy acompañante en biodescodificación desde hace 3 años. Y la palabra bio viene de biología y descodificación significa desprogramar o descifrar un código. Un código, hacemos referencia siempre a algo no dicho, algo no expresado, algo no verbalizado que se encuentra en nuestro inconsciente y que muchas veces nos provoca algún síntoma o alguna enfermedad. Mientras voy explicando, si quieren ir haciendo alguna pregunta, después al final de explicar las voy a ir leyendo. Preguntas relacionadas con las alergias. Hoy vamos a ver alergias. Si es pregunta de algún otro síntoma, algún otro tema, lo vamos a ver en otra clase. La idea de hoy es hablar exclusivamente de alergias. Si vamos a hablar de alergias, como puse en un principio, bueno, invitamos a toda gente que tenga síntomas, que tenga alergias, que haya tenido, que quiera conocer la causa, a médicos, también alergistas, también que puede servir esta información, ¿no? Vamos a hablar primero del origen, cuál es el origen de la alergia desde la biodescodificación o descodificación biológica. De un punto de vista, podemos tener que el origen de las alergias va a ser una reacción, por ejemplo, de nuestro sistema inmune ante una sustancia, ante un alérgeno, que puede ser muchísimas cosas. Puede ser el clima, puede ser alergia al pelo de un animal, alergia a un sonido, también a palabras, al polen, podría ser también alguna sustancia de algún producto de limpieza, por ejemplo. Bueno, podemos ser alérgicos a cualquier cosa. Pero ¿qué es lo que vemos de la descodificación biológica? Que no es el alérgeno en sí lo que nos va a provocar una reacción en nuestro cuerpo, sino lo que va a representar el alérgeno es un factor asociativo a un drama, que no va a ser cualquier drama, cualquier situación de estrés, sino que va a tener que ver con unas características en especial. Como decía, entonces, recapitulemos, el origen de la alergia va a ser que un alérgeno, que puede ser el frío, el clima, un alimento también puede ser, pero lo que sucede es que esa sustancia está asociada a una situación de estrés que vivimos en algún momento de nuestra vida. Esta situación de estrés tiene que tener 4 características. Va a ser, por un lado, dramático, una situación dramática. Por otro lado, va a ser algo inesperado, algo que no veía venir, que nos tomó por sorpresa.
que nos agarra a contrapié, digamos, fue un shock sorpresivo en un determinado momento. Vivido en soledad, ¿qué quiere decir? ¿Que estaba solo en ese momento? No, pero que la emoción de esa situación es lo que viví en soledad. Yo puedo compartir con mis allegados lo que me pasó, el drama. Lo que no comparto es cómo me siento ante ese drama. Entonces tenemos vivido en soledad, dramático, inesperado, vivido en soledad y sin solución aparente. ¿Qué quiere decir? Que en el momento no le encontré la solución. Y mientras estoy viviendo esa situación de estrés con esas 4 características, el alérgeno se encontraba presente en esa situación. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo estar sentado, por ejemplo, en el sillón de mi casa, comiendo algo, cualquier sustancia alimenticia. Vamos a poner frutillas con crema, por ejemplo. Estoy sentado en el sillón de mi casa y de la nada, de repente, recibo, por ejemplo, puede ser un mensaje de texto, un llamado telefónico con una mala noticia. Puede ser que un familiar tuvo un accidente o está internado, algo que me toma por sorpresa. En ese momento mi cerebro va a registrar todo lo que está alrededor. Registra olores, temperatura, la hora del día que era, sabores también. Va a registrar todo lo que está a nuestro alrededor. Y se va a quedar con algo. Se va a quedar con una sustancia específica que sale de lo inhabitual. ¿Qué quiere decir? Mi cerebro ya puse, por ejemplo, mi casa, pero vamos a imaginar que estamos en un restaurante, por ejemplo, o en otro lugar. Mi cerebro, por ejemplo, ya conoce el ambiente, ya conoce los olores que hay en ese lugar, ya conoce la gente que está en ese lugar. Como que ya, por ejemplo, puede ser un lugar habitual. Pero lo que no es común es que yo coma, por ejemplo, frutillas con crema, porque es algo que no me lo suelo pedir. Entonces el cerebro se va a agarrar de eso. Va a tomar a la frutilla como que es peligrosa. Ahora bien, lo que tenemos que tener en cuenta es que las alergias tienen 2 fases. Una fase de estrés, podemos decir una fase muda, donde no presenta síntomas, y una fase de reparación, que es cuando comienzan a aparecer los síntomas. ¿Cómo se explica esto? El ejemplo que yo les ponía recién, si estoy viviendo el drama, si estoy viviendo el estrés, porque me llegó una llamada telefónica o un despido de un trabajo o una separación afectiva, por ejemplo, mientras estoy viviendo ese estrés y estoy viviendo ese drama, no presento ningún tipo de síntomas. Sigo comiendo la frutilla, por ejemplo, no presento ningún tipo de síntomas. Ahora, pueden pasar una semana, 2 semanas o 6 meses, que cuando me vuelvo a encontrar con el alérgeno, porque me invitó un familiar a comer y de postre hizo frutillas con crema, en ese momento mi cerebro va a entrar en alerta, va a activar como una alarma. ¿Por qué? Porque el cerebro sabe que la última vez que comí frutilla, por ejemplo, ocurrió una separación o ocurrió un llamado telefónico dramático o lo que sea, pero sabe que la frutilla representa un peligro. Entonces, la próxima vez que volvemos a entrar en contacto con el alérgeno, va a activar como una alarma, porque representa peligro. Entonces, por unos segundos, por unos minutos, no tenemos ningún síntoma, pero pasan unos minutos y el cerebro comprende que no hay ningún estrés, que no hay ningún llamado telefónico, que no hay ninguna separación, y es ahí donde nos relajamos y es ahí donde va a aparecer el síntoma de la alergia. Nos podemos brotar todo, incluso terminar en el hospital. Y nos van a decir, señor, señora, usted tiene una alergia o una intolerancia a la frutilla, no va a poder comer nunca más una frutilla. Y muchas veces nos quedamos con ese diagnóstico y no vamos a indagar de por qué, si antes cuando era chico, por ejemplo, comía frutilla y ahora no puedo comer frutilla. No vamos a ver qué pasó en el medio. Si antes no tenía alergia y ahora sí tengo alergia, es porque evidentemente algo pasó ahí en el medio. Y si podemos descubrir esa situación, la alergia se puede desprogramar. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Una de las claves también para descodificar las alergias va a ser analizar el sentido biológico del síntoma, como nosotros llamamos en descodificación biológica. El sentido biológico es para qué sirve la parte de mi cuerpo que está afectada, porque ahí nos va a hablar de por dónde puede venir el conflicto.
Por ejemplo, como decía, siempre la alergia va a estar relacionada donde hubo una situación de estrés donde la alergia no estaba presente. En este caso, un alimento, pero puede ser el pelo de un animal también, o puede ser el clima, por ejemplo. Y también va asociado con una separación, es decir, una situación de estrés generalmente asociado con una separación, ya sea real o simbólica. Ahora, lo que nos va a programar el síntoma va a ser de qué manera vivo yo, por ejemplo, esa separación. Uno puede, por ejemplo, vivir una separación afectiva con una pareja, con un familiar, con quien sea, y lo puede vivir en términos de no la voy a ver más o no lo voy a ver más, por ejemplo. Y va a afectar la vista, van a aparecer los síntomas como los ojos llorosos. O la persona puede decir, no voy a escuchar más sus palabras, y le aparece una alergia alrededor del oído, por ejemplo. O no lo voy a poder abrazar, no la voy a poder abrazar más, por ejemplo. Y aparece un síntoma en la piel, en los brazos. Entonces, lo que vamos a ver es que cómo cada parte del cuerpo nos va a indicar por dónde viene el conflicto. Hay alergias que son en la piel, hay alergias que son visuales, olfativas también, la necesidad de oler a dónde está el peligro. Intestinales también, las intolerancias que tienen que ver con el intestino. El intestino es el único órgano que acepta o no acepta. Por lo tanto, si yo una situación la vivo en términos de inaceptable, va a ir a parar a lo que es el intestino, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ver cuál es el síntoma que nos provoca una determinada alergia. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es que nuestro inconsciente y nuestro cerebro trabaja mucho con la simbología. Nuestro cerebro procesa tantos datos a la vez, por milésimas de segundo, que para poder captar la información de manera más rápido suele tomar algunos símbolos. Y a la hora de las alergias, estos símbolos pueden estar presentes. Tenemos, por ejemplo, simbolismo de la época de las cavernas, de la época arcaica, que están guardados en nuestro cerebro arcaico. Como puede ser la leche o el agua va a representar la madre, por ejemplo. El líquido en sí representa a la madre. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que una persona que tiene una alergia al agua o una intolerancia, una alergia a la leche o una intolerancia a la lactosa, por ejemplo, significa que ha vivido una situación de estrés donde la sustancia como la leche o el agua estaba presente en esa situación de estrés, o mi madre estaba presente en esa situación de estrés. Porque para el cerebro es lo mismo, capta el simbolismo. Lo mismo sucede con el gluten. El gluten es el arquetipo del padre. El gluten, el pan en sí representa al padre, que el padre era el que antiguamente venía a casa, traía el pan a la casa y repartía el pan entre distintos miembros de la familia. Por lo tanto, tenemos esos arquetipos donde el gluten, por ejemplo, representa al padre. Alguien que tiene intolerancia al gluten o alguien que es celíaco o celíaca, hay que buscar una situación donde se vivió un drama con el gluten presente o con el padre presente, que es lo mismo. Con el gluten presente, situaciones que he visto en la consulta, situaciones de estrés, por ejemplo en un cumpleaños, donde hay pizza, donde hay sanguchitos, por ejemplo, vive una situación de estrés y el cerebro capta una sustancia en particular. Puede ser en una panadería, también donde hay pan presente, por ejemplo, un robo en una panadería, por ejemplo, y a partir de ahí la persona empieza a ser celíaca, porque no es que no tolera el gluten, sino que está asociado el gluten con una situación de estrés. O hay algo que no tolera. En este caso, como decía, el gluten representa al padre. No tolero a papá o a alguien que representa a la figura paterna. O intolerancia a la lactosa. No tolero a mamá. O a alguien que representa a la figura materna, que puede ser una abuela, puede ser una suegra, también, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos varios simbolismos. Dijimos agua, leche, por ejemplo, el gluten. El sol también representa al padre. ¿Qué quiere decir? Que una persona que tenga alergia al sol puede tener que ver con una situación vivida con papá o con el sol presente. Como puede ser un día soleado en una playa o en una plaza, por ejemplo, donde había mucho sol y a partir de ahí se vive una situación dramática de mucho estrés, ¿no? Fíjense hasta qué punto el inconsciente maneja la simbología, que hay personas que tienen alergia a las flores, por ejemplo, a la sustancia de las flores. Y se ha hecho un experimento donde se le presenta a la persona, por ejemplo, llega a su casa y ve que arriba de la mesa hay flores y en realidad las flores son de plástico
y la persona con ver solamente las flores de plástico empiezan a activar la alergia. Entonces fíjense cómo el inconsciente no distingue muchas veces lo real de lo simbólico. Hasta ese punto el inconsciente maneja lo que es la simbología, ¿no? Podemos también tener alergia al polvo, a los ácaros también. Son agentes que están presentes, por ejemplo, en una mudanza. Habría que buscar si no hay algún estrés o la persona no empezó a tener alergia a partir de una mudanza, por ejemplo, una separación, por ejemplo. Productos de limpieza también presente en una mudanza puede ser. Los que son alérgicos, por ejemplo, a la penicilina o a ciertos fármacos o a ciertos medicamentos, habría que buscar si no hay algún estrés vivido en un hospital, por ejemplo, ¿no? O casos que conozco en la consulta, que un abuelo o una abuela falleció por una sustancia que le introdujeron, por ejemplo, sin darse cuenta, y se ha comprobado que, por ejemplo, un nieto, una nieta puede salir con alergia a ese medicamento. ¿Por qué? Porque hay una información de que ese medicamento o esa sustancia en algún momento fue peligrosa, porque llevó a la muerte a un ancestro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya vimos el origen. Situación de estrés, dramática, inesperada, vivida en soledad, sin solución. Todos los que tengan alergia a algo, busquen desde cuándo son alérgicos. Porque esa es la clave para desprogramar la alergia. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Viene alguien a la consulta y me dice, tengo alergia al frío, por ejemplo. Cada vez que se viene el frío, cada vez que se viene el invierno, empiezo a estornudar, empiezo a toser, me resfrío. Y siempre ponemos la excusa al factor externo, al frío, ¿no? A lo que está afuera. Pero si fuera el frío en sí, todas las personas cuando llegan el invierno tendrían la alergia, y no es así. Es porque son los programas, es la información o el estrés que ha vivido una persona, ¿no? Entonces la primera pregunta que le hacemos a una persona que viene a la consulta es ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo tenés la alergia? La persona puede decir, tengo alergia al frío desde el 2013, por ejemplo. Bueno, ¿el 2012 no tenías alergia al frío? No, en 2013 sí. A partir del 2013, cada vez que llega el invierno, me aparece alergia al frío. 2012 no tenía alergia al frío. ¿Qué significa? Que algo pasó ahí en el medio. En el 2013, si comienza la alergia al frío, significa que el año anterior, en el 2012, posiblemente en el invierno, o cuando hacía frío, se vivió una situación de esta característica que le estoy comentando. Dramático, inesperado, vivido en soledad y sin solución. Es decir, se puede haber vivido una situación de estrés, una separación ocurrida en el invierno, en el cual el inconsciente capta el frío como un peligro. En ese momento que vivo la separación no pasa nada. Ahora, cuando vuelvo a estar en contacto, que puede ser el invierno que viene, mi cerebro va a registrar que la última vez que estuve en contacto con el frío pasó algo. Entonces, ¿cómo hacemos para desprogramar y descodificar la alergia? Tenemos que buscar la última vez que estuve en contacto con el alérgeno, ¿qué pasó? Primero, ¿a partir de cuándo? ¿A partir de cuándo empecé a tener la alergia? Cuando encontré el desde cuándo, me voy a la última vez, me voy para atrás, a la última vez que estuve en contacto con el alérgeno. Tengo alergia al marisco, por ejemplo. ¿Desde cuándo? Desde hace 2 meses. Hace 2 meses que la última vez que comí marisco terminé internado en el hospital. Bueno, si hace 2 meses la persona comió marisco y terminó en el hospital, vamos a ver qué pasó posiblemente la vez anterior que estaba comiendo marisco, donde puede haber una cena, un almuerzo, una discusión familiar, algún estrés dramático, donde el marisco estaba presente. Entonces no somos alérgicos al alérgeno en sí en particular, sino a una situación dramática donde el alérgeno estaba presente. Y esto no solo para las alergias, sino para una intolerancia o algo, una comida que nos sienta mal. No hay ninguna comida que siente mal, ¿no? Si fuera la comida estaríamos todos enfermos por comer el mismo alimento. Son los programas. Si yo puedo estar comiendo la mejor comida del mundo, la comida más saludable, pero si en ese momento recibo una mala noticia o un shock emocional, me puede caer mal. Entonces, eso es lo que buscamos también, ¿no? El factor interno, el factor emocional que se esconde detrás del síntoma, en este caso en las alergias, ¿no? Para terminar, y ahora pasamos con las dudas y preguntas que tengan,
Cabe aclarar que nosotros en la consulta en las alergias buscamos primero en la edad cronológica de la persona, es decir, la persona viene con el diagnóstico de una alergia y buscamos qué pasó en su edad particular, desde cuándo tiene la alergia y vemos qué le pasó. Si no encontramos nada, nos vamos a ir para atrás, al proyecto sentido, que es la etapa que va desde antes de la concepción hasta los 3 años de vida. ¿Qué quiere decir? Que en esa etapa van a influir las experiencias de mamá y de papá, principalmente de mamá, porque el bebé hasta los 3 años está en total fusión con mamá. Y si tampoco encontramos nada, nos vamos a ir para atrás al transgeneracional. Porque esto sucede en los casos que una persona dice, un niño pequeño, por ejemplo, entró en contacto con, por ejemplo, un fruto seco y nunca antes había tenido la experiencia de estar en contacto con un fruto seco, sino la primera vez se ahogó o empezó a tener una alergia. Entonces esa información viene de antes, posiblemente del transgeneracional, donde algún ancestro, o puede ser mi propia madre estando embarazada, vivió una situación de estrés o vio a alguien, como caso que conozco, vi a alguien morir, por ejemplo, con una almendra que se ahogó, por ejemplo. Entonces esa información es de que la almendra es peligrosa. Nace mi hijo, entra en contacto con una almendra y empieza a toser, porque está esa información, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para desprogramar y descodificar las alergias. Ahora sí voy a pasar a ver algunas preguntas, dudas que tengan. Vamos a hacer, estos videoepisodios van a ser de 15-20 minutos porque nos vamos a centrar en un tema específico. La semana que viene vamos a hablar de otro tema distinto, ¿no? A ver, ¿queda guardado el vivo? Sí, lo vamos a guardar para que lo puedan volver a ver. ¿Por qué es tan común los alérgicos que tienen alergia al polen? Bueno, el polen es muy simbólico también, ¿no? El polen aparece generalmente en primavera, pero no es el polen en sí lo que nos causa la alergia, ¿no? Sino una situación de estrés. El polen va muy relacionado con lo que es con lo sexual también, ¿no? En primavera, donde empiezan a florecer las flores, las hormonas, va relacionado con lo sexual, ¿no? Alguna situación vivida en pareja, por ejemplo, entonces en primavera, entonces llega la primavera que viene y tengo alergia al polen que va asociado a la primavera, ¿no? Pero no todas las personas tienen alergia al polen. Al detergente, bueno, producto de limpieza, son agentes que pueden estar presentes en alguna mudanza, por ejemplo, alguna separación en alguna mudanza, como expliqué. Alergia rinítica, bueno, lo que es la rinitis y la sinusitis, hay una situación de un miedo a que pase algo, una situación, una duda, una sospecha. ¿Qué pasa? En la fase de estrés, cuando estoy estresado por una duda, una sospecha que tengo de algo que pueda pasar, un miedo a que pase algo, mis fosas nasales por dentro se ulceran. Es decir, se abre espacio, las fosas nasales son como unas mangueritas, digamos, donde se abren en fase de estrés para poder oler mejor a dónde está el peligro, a dónde está la duda, a dónde está la sospecha, a dónde está el predador. Cuando resuelvo esa duda, resuelvo esa sospecha, es ahí donde baja la mucosidad para rellenar todas esas ulceraciones que se habían hecho en fase activa. Entonces habría que ver qué es lo que la persona duda, sospecha o tiene miedo de que pase, ¿no? Hay un miedo a que pase algo. Si después termina pasando o no termina pasando, para el cerebro es lo mismo, representa fin del conflicto. Y ahí aparece la mucosidad para reparar, ¿no? Alergia al frío, bueno, habría que buscar una situación de estrés relacionada con el frío presente, un shock emocional, como les decía, que puede ser en invierno, con el frío presente. ¿En qué te basás para todo esto? Bueno, me baso en mi propia experiencia en la consulta, en la formación que hice en descodificación biológica en el Instituto Argentino de Descodificación Biológica y las experiencias que vivo todos los días en la consulta, ¿no? En mi propia experiencia personal también, yo sané y desprogramé muchas alergias y lo veo todos los días en la consulta de descodificación. Las alergias en la consulta es algo sencillo de desprogramar. Solamente en una sesión la persona desprograma la alergia y la deja de tener el mismo día o al otro día como mucho. Distinto a otros síntomas, dolencia u otra enfermedad que quizá lleva unos días más, ¿no? Porque cada órgano y cada tejido de nuestro cuerpo tiene una fase de reparación distinta. No es lo mismo si me fracturo un hueso, que tiene que estar meses, por ejemplo, para repararse,
a un dolor de estómago o a una alergia. Por ejemplo, cada uno tiene un tiempo de proceso distinto, ¿no? Las alergias es algo muy rápido. La persona toma conciencia de esa situación de estrés donde el alérgeno estaba presente y de esa emoción que no pude expresar y se desprograma la alergia. Porque no es el hecho en sí, no es la situación de estrés lo que me graba la alergia, sino lo que no pude decir, lo que no pude expresar. Si yo puedo tomar conciencia de esa emoción y sacarla a la luz, ya la alergia no tiene sentido de estar, ¿no? Conjuntivitis, bueno, es la fase de reparación de haber visto algo sucio, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es la vista hay un estrés visual, algo que me causó estrés a nivel visual, o perdí de vista a alguien, o quiero ver a alguien que no logro ver, habría que buscarlo por ese lado, ¿no? A ver, las 5 leyes del Dr. Hammer, también de ahí inicia la biodescodificación. Cuando somos fecundados traemos información genética, sea de otras generaciones que hayan vivido ese estrés. A nosotros nos puede producir alergia en cualquier caso o objeto. Sí, en realidad no es que heredamos la enfermedad, no heredamos el síntoma y la enfermedad en sí. Lo que heredamos es la información. Información, la manera de pensar y los conflictos no resueltos de la familia. No es que se va a heredar la enfermedad de sí genéticamente. Por esto muchas veces se ve, lo vemos en los cursos y seminarios, donde el ejemplo más sencillo que ponemos siempre, un niño que entra, por ejemplo, en una familia en adopción. La familia en adopción viene, por ejemplo, toda la familia con cáncer de colon, el abuelo, el tío, el padre, y ese niño de grande empieza a tener cáncer de colon también. ¿Y cómo? Si no comparte la sangre, si no comparte el ADN. Entonces vemos cómo el niño se empieza a impregnar en su familia adoptiva. Por lo tanto, empieza a resolver los conflictos de su familia adoptiva. No hereda la enfermedad, sino que hereda la información. ¿Cómo hacer para volver a ese recuerdo? Porque yo trato y no puedo acordarme. Bueno, para hacer una autodescodificación, les recomiendo que cada uno de ustedes, en un momento que estén solos, tranquilos, vayan indagando, pensando de a poco desde cuándo son alérgicos, irse poniendo en contexto, por ejemplo, para que vayan apareciendo las imágenes. Siempre en primera instancia empezamos a buscar y siempre la primera respuesta es no me acuerdo. Pero si empezamos de a poco, por ejemplo, si fue hace 10 años, vamos de a poco. Hace 10 años, ¿con quién vivía? ¿De qué trabajaba o de qué estudiaba? Y es como que voy entrando en contexto y de a poco van apareciendo las imágenes, hasta que de repente aparece la imagen dramática con el alérgeno presente, ¿no? Si identificamos eso, la alergia se desprograma. ¿Cómo descodificar el cierre de estómago? Bueno, el estómago es el único órgano que se encarga de digerir o no digerir. Ya vamos a hablar en otro bioepisodio acerca de los síntomas digestivos. Obesidad, preguntan también. Bueno, vamos a hablar también en otro bioepisodio. Hoy va a ser exclusivo, está siendo exclusivo de alergias. Vamos con las alergias. Después les voy a dejar para que voten otros temas para otros bioepisodios, ¿no? Van a ser todos episodios de 15-20 minutos, aunque ya creo que se nos está yendo la hora, pero siempre relacionado con algún tema específico, ¿no? Con la biodescodificación. Bueno, voy con 2 preguntas más. A ver. ¿Qué significa? Bueno, hay muchas preguntas que corresponden a otros temas que vamos a ver después, ¿no? En la cara, ¿por qué manchas en la cara? Bueno, en la cara habría que ver todo lo que representa el rostro, ¿no? Situaciones de un estrés por haber tenido que exponer mi rostro, puede ser una exposición al público, o cuando uno dice tuve que dar la cara, por ejemplo, ¿no? Tuve que dar la cara por mi hermano, tuve que dar la cara por alguien. Puede haber alguna situación de estrés ahí con una exposición del rostro, ¿no? Al frío, bueno, ya lo respondí, situación de estrés con el frío presente. El estornudo va a ser siempre fase de reparación. Como decía, en fase de estrés, cuando estoy dudando, sospechando de algo, mis fosas nasales se ulceran. Cuando resuelvo esa duda, me relajo, aparece toda la mucosidad, ¿no? Erupción en el cuerpo. Bueno, y todo lo que son síntomas de la piel van a estar relacionados con conflictos de separación en términos de contacto, ¿no? Como les decía, la alergia puede ser visual, por algo que vi, auditivo, por algo que me causó estrés lo que escuché, o quizá
si lo más importante para mí es el contacto, un abrazo o el contacto piel a piel, aparecen alergias en la piel, ¿no? Siempre en fase de reparación. Cuando estoy en estrés, generalmente no aparece el síntoma. Cuando vuelvo a conectarme con el alérgeno, mi cerebro activa una alarma. Cuando ve que no pasa nada, ahí se relaja y aparece el síntoma de la alergia, ¿no? Bueno, hasta acá llegó el video episodio de hoy de las alergias. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Cualquier otra duda que tengan, después me escriben por privado y los puedo seguir ayudando. Les voy a dejar después una cajita para que voten. Vamos a tratar de hacer un video episodio por semana, ¿no? Bio de biología, de biodescodificación. Vamos a hablar todos temas distintos acerca de la descodificación. Y la idea es hacerlo 15, 20, 30 minutos para hablar exclusivo de ese tema, ¿no? Muchos preguntan de temas distintos, pero bueno, lo vamos a ver en otro capítulo, en otro episodio. Así que bueno, les deseo que tengan una hermosa semana, que terminen bien la semana y nos estamos viendo la próxima semana con un nuevo video episodio. Les mando un saludo a todos, gracias a todos los que se mantuvieron conectados. Espero que les haya servido esta información y seguimos en contacto entonces. Les mando un abrazo muy grande. Hasta la próxima.